Hola, ¿cómo están? Soy Vicente Díaz Muñoz y es un gusto tenerlos aquí nuevamente. En el video anterior vimos que la disertación es una técnica que nos va a ayudar a mejorar considerablemente nuestra forma de exponer un tema. Y es importante recordar que vimos que la disertación se divide en tres elementos. El primero es la introducción, el segundo es el cuerpo y el tercero es la conclusión. Hoy veremos 7 maneras de introducir un tema para crear la empatía de las personas, llamar su atención y que nuestro tema sea un éxito. Número 1. Crear expectativas. Esta técnica consiste en que nosotros vamos a crear un suspenso antes de decir qué tema es el que vamos a tratar con la audiencia. Quiere decir que vamos a crearles la curiosidad a través de diálogos cortos para que la gente empiece a imaginar de qué vamos a hablar. Y al final podemos referir el tema de manera contundente. Un ejemplo, si vamos a hablar de lo que es la ira y sus consecuencias, podemos empezar de esta manera. Hola, buenas tardes, mi nombre es Vicente Díaz Muñoz y voy a compartirles un tema que seguramente muchos de nosotros hemos tratado. ¿Cuántos de nosotros a veces lo hemos sentido y no podemos controlar? Es más aún, por ese tema del que vamos a hablar hoy, muchos de nosotros hemos tenido problemas con nuestras familias, con nuestros amigos y muchas veces hay catástrofe alrededor de nosotros porque no podemos lidiar con esto que vamos a tratar. El tema de hoy es la ira y sus consecuencias. Número 2. Saludo de bienvenida. El saludo de bienvenida es una de las partes más importantes porque nos permite ser cordiales con las personas. Este saludo debe ser breve, debe ser sincero y si lo exageramos demasiado puede provocar que la audiencia nos vea como algo falsos. Por ejemplo, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vicente Díaz Muñoz y es un gusto estar con ustedes. Número 3. Realizar preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas en las que no buscamos una respuesta de nuestra audiencia, sino más bien nos ayudan a reflexionar. Son muy buenas cuando nosotros queremos abordar temas sobre todo polémicos e interesantes. Y estas preguntas se hacen a manera de reflexión personal y como si estuviéramos filosofando de algún tema. Por ejemplo, si hablamos de la ira y sus consecuencias, podemos hacerlo de esta manera. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Vicente Díaz Muñoz y es un gusto estar con ustedes. Hoy quiero hablarles del tema la ira y sus consecuencias. ¿Acaso todos los seres humanos sentimos ira alguna vez? ¿Es malo sentir ira? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es y sobre todo sabremos cómo controlarla? Y una pregunta más, ¿las personas que tienen una ira que no pueden controlar se les considera nocivas? Por eso hoy abordaremos este tema. Número 4. Afirmación aventurada o atrevida. Esta forma es muy efectiva cuando vemos que la gente está ciertamente un poco apática, está un poco distraída. Cuando nosotros nos presentamos podemos iniciar con una afirmación respecto al tema del que nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, mismo tema de la ira y sus consecuencias. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, soy Vicente Díaz Muñoz y hoy les quiero hablar de un tema interesante como la ira y sus consecuencias. Según el New York Times, en un artículo que publicó el día 20 de mayo del 2020, nos decía algo interesante acerca de la ira. De entre hombres y mujeres, las personas que más tienen problemas para controlar la ira son los hombres. Las mujeres ciertamente tienen un porcentaje bajo, pero los hombres definitivamente son los que menos saben controlar sus emociones y por lo tanto son más irascibles. Si se dan cuenta, con esta afirmación podemos llamar la atención y crear hasta cierta polémica. Algo importante en esta forma, no debemos hacer comentarios racistas o demasiado extremistas porque entonces vamos a crear un conflicto en la gente y vamos a perder el interés de ellos. Número 5. Emplear una cita. Las citas son muy buenas cuando queremos introducir un tema, sobre todo cuando tiene que ver con el tema que vamos a tratar. Es importante que la cita sea clara y sobre todo que nosotros digamos quién es el autor.
No cometamos el error de pensar o decir que la cita es nuestra o que así pensamos. Siempre que pongamos una cita para empezar un tema, tenemos que poner su autor. Por ejemplo, si hablamos del tema de la humildad, podemos hacerlo de la siguiente manera. Hola, buenas tardes, soy Vicente Díaz Muñoz y es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante como es la humildad. Pero antes de empezar, quiero compartirles una cita que dice lo siguiente. Mahatma Gandhi dice, procura ser tan grande que todo mundo quiera alcanzarte, pero procura ser tan humilde que todas las personas quieran estar contigo. Número 6. Relatar una anécdota. Las anécdotas o experiencias personales son una muy buena manera de empezar un tema, sobre todo si tú tienes una experiencia personal. Es importante entender, no importa si es algo ficticio, algo que realmente te pase, una historia e inclusive un chiste. Si vamos a empezar con un chiste, debemos procurar que no sea un chiste de mal gusto ni de doble sentido, porque entonces se pierde la seriedad del tema. Pero por ejemplo, podemos relatar una experiencia personal, podemos compartir una historia que vimos en internet y podemos de esa manera captar la atención. Número 7. Emplear ejemplos. También los ejemplos son una forma muy buena de empezar un tema. Los ejemplos pueden ser de la vida cotidiana, vivencias, o podemos hacer comparaciones de unas cosas o situaciones con la nuestra. Por ejemplo, si vamos a hablar del amor, podemos hablar, por ejemplo, del reino animal, como los osos, por ejemplo, son animales que protegen a sus crías de una manera tan fuerte que son capaces de morir. Entonces podemos usar esa comparación como ejemplo al hablar de nosotros del amor hacia nuestros hijos, por ejemplo, o al amor de nuestra pareja, y podemos realzar el tema en el que el amor es protección. Hasta aquí son las 7 formas de introducir un tema. Espero que les ayuden. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a ver cómo se debe abordar el cuerpo del tema. Muchas gracias.